Gracias, hermanos Lobo. Entendido. Muy buenas noches para todos, hermanos. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos y llegamos al capítulo 7. En este capítulo tenemos la defensa de Esteban y su martirio, su muerte. Y es un capítulo bastante extenso, pero bueno, vamos a tratar de terminarlo en el tiempo que tenemos. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu preciosa palabra que nos disponemos a abrir en este momento. Te pedimos que nos des sabiduría, nos des entendimiento, que nos guíes a través de tu Santo Espíritu y podamos aprender lo que tú quieres hablarnos esta noche. Reavívanos, Señor. Consuélanos por tu palabra. Exhórtanos también a través de tu palabra. Sabemos que ella es como martillo que quebranta la roca y nos toca, nos pega fuerte cuando es necesario para que podamos crecer en la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo y también poder cada día vivir conforme a tu voluntad. Padre, encomendamos este tiempo delante de ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar nuestro estudio. La semana pasada, el capítulo 6 termina con Esteban, uno de los 7 diáconos elegidos por la iglesia. Allá en el capítulo 6, esos diáconos que llegaron a colaborar en el servicio, en la obra del Señor, viendo los discípulos la gran necesidad que había y en la cantidad de trabajo que había en la iglesia naciente, primitiva, muchas almas llegando a los pies del Señor y los discípulos ya no podían con todo el trabajo, de manera que decidieron delante del Señor escoger a 7 varones para esta obra y uno de ellos pues precisamente fue Esteban, del que venimos hablando desde el capítulo anterior. Ahora, en este capítulo 7 encontramos a este hombre dando su defensa ante el concilio. La defensa de Esteban y su martirio. El versículo 1 empieza donde termina el versículo 6, que es donde están acusando a Esteban frente al concilio y al sumo sacerdote. Y entonces el sumo sacerdote dijo, ¿esto es así? ¿Esto es cierto? Esteban ante el concilio hizo su defensa con el discurso más largo que encontramos en el libro de los Hechos. Es un relato selectivo de la historia del Antiguo Testamento que incluye secciones sobre Abraham, de los versículos 2 al 8, también de José, los versículos 9 al 16, también de la vida de Moisés, los versículos 17 al 34, y la apostasía de Israel, los versículos 35 al 50, que es como en lo que más enfatiza Esteban en su discurso, cada vez señalando a los principales sacerdotes y a todos los que estaban allí congregados, que ellos habían sido los culpables de muchos de estos acontecimientos desde el Antiguo Testamento hasta esos días. Entonces Esteban acusa a los judíos de haber sido los traidores y asesinos del Mesías, y eso por supuesto enfureció más a los integrantes del Sanedrín, y Esteban fue lapidado, fue apedreado, convirtiéndose así en el primer mártir de la iglesia. El discurso de Esteban. Entonces Dios llama a Abraham a salir de su hogar porque era un lugar de idolatría. Versículo 2.
Y él dijo, varones, hermanos y padres. Vemos que Esteban se dirige al sumo sacerdote y a todos los integrantes del concilio allí, del Sanedrín, con mucho respeto, con mucha reverencia, sin faltarles pues al respeto, valga la redundancia, sin irlos a maltratar, porque estaba dispuesto a dirigir su discurso y su defensa delante de ellos y quería llamar su atención, atraer su atención, llamándoles así, varones, hermanos y padres. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, en el capítulo anterior vemos que Esteban está frente al concilio y la situación de Esteban fue muy similar a la situación del Señor Jesús, acusado con falsos testigos que fueron contratados, quizás de pronto fueron hasta amenazados para que diesen falso testimonio contra Esteban de cosas que supuestamente él había dicho y le acusaron injustamente. Y el sumo sacerdote entonces quiere saber si eso es así, si no es así, y Esteban empieza entonces su defensa hablando de Abraham. Pero ¿cuál sería el sumo sacerdote en ese momento? Posiblemente Caifás, que ejerció hasta el año 36 después del Señor Jesucristo. Y le pregunta si esas acusaciones son ciertas o no. Por lo tanto, Esteban entonces empieza su defensa y empieza a narrar la historia del pueblo de Israel desde Abraham. Y esto se constituyó en un golpe maestro para los presentes. Ellos no esperaban que Esteban empezase a narrar la historia del pueblo de Israel desde Abraham. No antes, desde Abraham, desde cuando Dios llama a Abraham y le hace la promesa ya en Génesis capítulo 12. Entonces, allí es donde prácticamente empieza la historia de Israel. Esteban comienza su discurso diciendo que Abraham vivía en Mesopotamia, en el valle entre los ríos Tigris y el Éufrates, y ese fue el lugar donde se encontraba el pueblo natal de Abraham. Fue allí donde Dios llama a Abraham y le da la promesa. Veamos entonces ahora los versículos 4 y 5. Entonces salió de la tierra de los caldeos hablando de Abraham y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Se está refiriendo a ese momento. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Interesante que Esteban continúa presentando un relato de la salida de Abraham de Ur de los Caldeos y describió aquí el comienzo de la fe de Abraham. Dios le había prometido a Abraham un hijo, ¿cierto? Y sin embargo, aún no lo tenía, pero él le creyó a Dios. Vimos hace un tiempo en un estudio que cuando hablábamos acerca de esperar en Dios, esperar en la voluntad soberana de Dios, de que Abraham tuvo que esperar 25 años para recibir la promesa. Y en ese lapso del día que Dios le promete, en el capítulo 12, una descendencia a Abraham, hasta cuando nace Isaac, pues hubo algunos acontecimientos fuera de la voluntad de Dios, por lo cual Abraham tuvo que pagar un precio. Es importante entonces esperar en las promesas de Dios, confiar en el Señor y hacer su preciosa y divina voluntad. Entonces, sin embargo, Abraham le cree a Dios, y continuamos mirando los versículos 6 al 8, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. De antemano Dios estaba mostrándole a Abraham
lo que su descendencia o por lo que su descendencia iba a pasar, por la idolatría, por la desobediencia, por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Versículo 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Esteban prosiguió ahora relatando la historia desde Abraham hasta el periodo patriarcal, los versículos 9 al 16. Los patriarcas, movidos por envidia, hablando de los hermanos de José, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Esteban continuó hablando de los hermanos de José, quienes, motivados por envidia y odio, vendieron a José a la esclavitud a Egipto. Y sigue narrando, sigue contando cómo Dios anuló los planes perversos de los hermanos de José y usó a José para salvarles. Era el propósito de Dios. Todo encajaba conforme al propósito de Dios y era lo que Esteban quería mostrar. Que todo lo que estaba sucediendo hasta ese día era conforme al propósito de Dios. El versículo 14 dice que Jacob y toda su parentela eran 75 personas. En Éxodo capítulo 15, los versículos 1 al 5, y en Deuteronomio 10, 22, se da una cifra de 70 personas. Entonces, ¿por qué la diferencia? ¿Se contradice la palabra de Dios? Jamás. La palabra de Dios no se contradice. De manera que hay que investigar, que hay que leer, que hay que ir a un lugar, que hay que ir al otro, que hay que mirar los historiadores que nos enseñan, porque a veces no está todo explícitamente en la palabra de Dios, pero encontramos qué ha pasado, qué ha sucedido. Entonces, la diferencia está posiblemente, según algunos historiadores, en que las 5 personas adicionales fueron descendientes de José que nacieron en Egipto. Los que descendieron con Jacob fueron 70 personas y se encontraron allí con José y sus descendientes, y entonces son contadas 75 personas. Continuamos con los versículos 17 al 21. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen, no se multiplicasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Interesante que toda esta historia pues la conocemos a través de los años que llevamos estudiando la palabra de Dios,
Y por eso lo que hace aquí Esteban es ir como abuelo de pájaro, por decirlo de alguna manera, narrando toda la historia para llegar a la conclusión que él quiere. Ahora Esteban llegó a otro periodo de la historia de Israel y les hizo recordar su liberación de Egipto, su liberación porque estaba hablando a los judíos. Dios convirtió a Moisés en el libertador y mostró que en el principio los hijos de Israel se negaron a seguir a Moisés, a obedecer a Moisés. ¿Usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere? Y que Moisés tuvo dificultades con ellos por todo el camino a través del desierto. No fue fácil. Moisés fue un siervo muy humilde y por ende soportó todos los desagravios, las injurias, el desprecio del mismo pueblo de Israel, el pueblo que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. Ahora veamos lo que nos dice el versículo 22, que nos habla acerca de la sabiduría que ofrece el mundo y la sabiduría de Dios. El versículo 22 habla de Moisés que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue criado como hijo de la hija de Faraón y muy posiblemente hubiese sido el sucesor de Faraón cuando él hubiese dejado el trono. Y fue criado en medio de la sabiduría de los egipcios. Y la sabiduría de los egipcios no puede ser ignorada. Aún en nuestra época hay cosas que resaltan a la vista de todas esas obras que ellos dejaron. Existen pinturas que han encontrado los arqueólogos que sus colores están tan naturales como el día que fueron elaboradas, colores muy vivos con algunas pigmentaciones especiales que hasta el día de hoy se mantienen. Vemos las pirámides de Egipto, una de las maravillas del mundo, porque ellos fueron muy inteligentes. Habían desarrollado las matemáticas, eran expertos en cuanto al embalsamiento de cadáveres, ¿sí? De tal manera que los cadáveres no se descomponían, duraron por siglos y siglos y siglos, y fueron los arqueólogos descubriendo tumbas de los egipcios y encontraban estos cadáveres prácticamente intactos. También habían calculado la distancia existente entre la Tierra y el Sol, sin acudir a la NASA, sin acudir a los telescopios, sino pues en toda su cultura y su inteligencia. Realmente su cultura fue muy avanzada y en esta cultura fue criado Moisés con la sabiduría del mundo. Y Moisés disfrutó de todas esas ventajas allí en Egipto, siendo criado como hijo de la hija de Faraón, y fue enseñado en todas estas cosas. Sin embargo, él no estaba preparado para guiar al pueblo de Dios. Toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que había adquirido en Egipto hasta la edad de 40 años, no era la sabiduría apropiada para guiar al pueblo de Dios, para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Todos los conocimientos del mundo en aquel entonces no le capacitaron. Y de la misma manera, toda la sabiduría del hombre hasta el día de hoy no es suficiente para poder comprender la palabra de Dios, porque no es con nuestro intelecto, no es por nuestra sabiduría, no es por la capacidad de nuestra mente. Es por rendirnos a la voluntad de Dios y obedecer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, adquirimos sabiduría, adquirimos conocimiento, conocemos la voluntad de Dios y por ende estaremos preparados para desarrollar la obra que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos en la iglesia en la cual hay tanta necesidad en nuestros días.
Entonces, hermanos, qué importante que todos esos conocimientos del mundo y todo lo que nosotros podamos aprender es muy útil, ¿sí? Los estudios que hemos adquirido, la primaria, la secundaria, los estudios universitarios o técnicos de los que hemos tenido oportunidad de participar y hemos adquirido conocimiento, nos han servido para desarrollarnos como individuos, para trabajar y obtener nuestro sustento. De hecho, algunas cosas sirven para utilizarlas en la obra del Señor, pero no es el todo, porque Dios no busca nuestro intelecto y nuestra sabiduría, porque no sirve absolutamente para nada cuando Él tiene otros planes. Y de la misma manera pasó o sucedió con Moisés. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hasta ese momento, Moisés no sabía que Dios tenía una misión especial para él. Sin embargo, Moisés ya estaba empezando a sentirse inclinado hacia ese pueblo hebreo. Su corazón sentía algo especial, un afecto especial por aquella gente que estaba siendo esclavizada, que estaba siendo maltratada, que estaba siendo humillada, que estaba siendo controlada para no multiplicarse. El corazón de Moisés estaba sintiendo el llamado y la inclinación hacia ese pueblo que él veía como especial en cierta manera. Continuemos con los versículos 22 al 25. Pero cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Sabemos lo que sucedió ahí. Vio a un egipcio maltratando a un israelita, a un hebreo, y entonces Moisés lo defiende y al defender a su hermano, pues dio muerte a ese soldado egipcio. Versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Esteban entonces pone énfasis en la edad adulta de Moisés, relatando su venganza al ver el maltrato que estaba sucediendo a uno de sus hermanos. 40 años, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, era como la mayoría de edad, cuando ya un hombre era maduro en todo el sentido de la palabra. Ya está preparado. El número 40 en la palabra de Dios habla de preparación. El Señor fue al desierto 40 días y 40 noches y tuvo hambre y tuvo sed y fue tentado. Fue el tiempo que Dios lo preparó para ir posteriormente al ministerio. Y el número 40 en la Biblia nos habla de preparación, no de otra cosa. 40 años, 40 días, 40 noches, etcétera, etcétera. Y es interesante notar cómo Esteban enfatiza en su discurso la manera como Israel había rechazado de manera sistemática a los líderes enviados por Dios. Ese es el mensaje central de la defensa de Esteban. Él siempre sigue martillando, martillando y martillando con eso. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Miremos los versículos 26 al 28. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?
Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces, interesante que notemos que Moisés hizo algo que consideró bien hecho. Ahora, al siguiente día, ve a dos de sus hermanos discutiendo, tal vez peleando, y trata de ir a ponerlos en paz, que se reconcilien. Mire, ustedes son hermanos, no hagan esto, están bajo las mismas circunstancias, etc. Tuvo la intención de liberar a sus dos hermanos, pero ellos en realidad no lo entendieron así. Y en verdad Moisés tampoco lo entendía hasta ese momento. Todavía no había alcanzado la madurez. Y Dios entonces necesitó llevarlo al desierto. Miremos los versículos 29 al 31. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte de Sinaí, en una llama de fuego, en una zarza, la zarza ardiente, en el monte Oreb. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Moisés había querido liberar a los hijos de Israel, pero no estaba preparado para hacerlo, y los israelitas tampoco estaban preparados para aceptarlo como su líder, como su libertador. Lo veían como un egipcio más. Obviamente su apariencia era la de un egipcio, me imagino, con sus brazaletes y su vestimenta y con sus tatuajes o su maquillaje y todo lo que se usaba en la cultura egipcia. Entonces, no estaba dispuesto a aceptar el pueblo de Dios ese liderazgo y se opusieron. Pero ahora Dios llama a Moisés para ser el libertador. Veamos los siguientes dos versículos, 32 al 34. Dios le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ve, te enviaré a Egipto. Moisés huye y está otros 40 años en el desierto, y ahora ya ha recibido el tratamiento de Dios, la preparación especial de parte de Dios, y ahora sí sería enviado como el libertador de su pueblo. Vaya a Egipto. Dios dijo a Moisés que él había oído la queja de ellos. Él vio la necesidad de su pueblo, que gemían en angustia, en dolor por la opresión. Y es por eso que Dios quiere liberar a su pueblo. Y fue por la misma causa que proveyó un Salvador para nosotros, para ustedes y para mí. Dios no vio nada bueno en nosotros. Dios no vio nada bueno en Egipto para su pueblo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios vio pecadores contaminados, con una inclinación natural al mal. Eso es lo que Dios vio en nosotros. Y de la misma manera como Dios envió a Moisés como el libertador de su pueblo allí, a Egipto, envió a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, para librarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Qué bendición tan grande. Y esto es lo que Esteban quiere enfatizar. Esto es lo que Esteban quiere llegar con su mensaje a la mente de quienes estaban allí, a los principales sacerdotes, a todo
el Sanedrín y también al pueblo que se encontraba allí reunido como cuando Pedro y Juan. Me imagino la multitud allí tratando de escuchar, sedientos de sangre, de perseguir a los que predicaban en nombre de Jesús, y otros por curiosidad, y otros por necesidad, otros por interesados en las señales, en los milagros que se hacían. No había nada, quizás nada de interés en el corazón de esta gente que estaba allí, de estos hombres. Continuemos entonces con los versículos 35 al 39. También Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los versículos 38 al 39, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. En los versículos 35 y 36 Esteban continuó con la historia de Moisés, destacando cómo Israel rechazó su liderazgo. De manera implícita, presentó a Moisés como un tipo de Cristo. A ambos los envió Dios. Ambos cumplieron el rol de libertador y ambos realizaron prodigios y señales. Y el versículo 37, Cristo, el profeta, es anunciado. Cristo es el profeta que anuncia Moisés. Está en Deuteronomio 18, versículo 15. También en Hechos 3:22. Y el versículo 39, Israel rechazó el liderazgo de Moisés y anhelaba regresar a la esclavitud de Egipto muchas veces. Durante los años de peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, recuerden que tan pronto encontraron el primer inconveniente y luego de pasar el Mar Rojo, incluso antes de pasar el Mar Rojo, cuando los carros de Faraón venían a perseguirlos porque Faraón se arrepintió de haberlos dejado salir, entonces desearon regresar del miedo. Nos hubiésemos quedado allá y no seríamos asesinados aquí. Y más adelante cuando tuvieron sed y más adelante cuando tuvieron hambre, entonces deseaban los potajes, deseaban los alimentos que consumían en Egipto. Ellos estaban allí caminando por el desierto, pero sus corazones aún estaban en Egipto. Sus corazones aún estaban en el mundo, que es lo que simboliza Egipto. De la misma manera, hoy día sucede en la iglesia a quienes se deleitan en las cosas del mundo. La palabra de Dios nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero sin embargo nosotros dejamos cierto lugar de nuestro corazón, de nuestro ser, para las cosas del mundo. Nos sentimos atraídos por algunas cosas, las disfrutamos a pesar de que nos pueden causar daño, a pesar de que como creyentes no debemos echar mano de esas cosas, pero sin embargo deseamos muchas veces las cosas del mundo, las cosas que son efímeras, que se desgastan con el uso, que no permanecen para siempre. El Señor dice que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y así le sucedía al pueblo de Israel. Su mente estaba y su corazón estaban en Egipto. A pesar de lo que sufrieron, a pesar de lo que padecieron, de la opresión y de todo lo que allí sucedió, anhelaban regresar a Egipto. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Miremos los versículos 40 al 43.
cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Conocemos todo eso que sucedió allí en el monte Sinaí, mientras Moisés estuvo en la cumbre del monte recibiendo la ley de Dios, las tablas de la ley. Versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfang, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. El resultado de la idolatría del pueblo de Dios fue posteriormente el destierro a Babilonia, cuando fueron invadidos por Nabucodonosor y fueron esparcidos y fueron nuevamente esclavizados. Entonces, en los versículos 40 y 41, el incidente del becerro de oro deja ver el persistente rechazo del liderazgo de Moisés por parte del pueblo de Israel y su pecaminosa idolatría, su corazón lleno de maldad y lleno de pecado. Ese Moisés, ¿quién sabe qué le sucedió? ¿Se fue? No, Aarón, hagamos algo. Háganos un Dios que nos gobierne, que nos dirija, que nos muestre qué hacer de ahora en adelante. Y fue entonces cuando Aarón hizo el becerro de oro. Y los versículos 42 y 43, Esteban prosigue con la acusación de la idolatría de Israel hasta llegar a la ocupación de la tierra prometida, cuando comenzaron a adorar a los astros. Ejércitos del cielo, dice la palabra de Dios, dice aquí Esteban en su discurso, a Moloch, dios cananeo del sol, a Refán y otros dioses paganos de la época, dioses que tenían allí los habitantes de la tierra de Canaán. Qué tristeza, el corazón del pueblo de Israel. Continuamos con los versículos 44 al 46. Vamos corriendito para que el tiempo nos alcance. Pues es un relato muy conocido, así que entonces pues lo vamos leyendo y nuestra mente se va refrescando con todas esas historias que hemos leído en el Antiguo Testamento. Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Versículo 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Esteban ahora se ocupa de la acusación que se hizo respecto del templo. Recuerdan que a los testigos contratados por la gente para cuando llevaron a Esteban allí ante el Sanedrín, fue que él había hablado en contra de Moisés y de la ley de Moisés y de este lugar, o sea, del templo. Entonces, él se ocupa en ese momento de eso y les habla respecto al templo, o hace relación a esa acusación, a esa falsa acusación de los que estaban allí señalándole y acusándolo. Y hace un contraste entre los dos, entre el tabernáculo y el templo. Pasemos a los versículos 47 al 50. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como lo dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? En el versículo 48, Esteban cita Isaías 66, 1 y 2. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, porque el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies, ¿cierto?
Entonces Esteban les presenta esto. Y para establecer que Dios no habita en templos, puesto que el error de Israel era confiar en Dios, en ese Dios que estaba allí en el tabernáculo, posteriormente en el templo, y en ese tiempo, el templo donde estaba Esteban y sus acusadores. Además, Esteban sugiere que ni el tabernáculo ni el templo estaban destinados para durar por siempre. Muy similar a lo que sucedió con el Señor, ¿no? Cuando dijo que destruiría ese templo y en 3 días lo levantaría. Y, ay, no, pero no sé, tantos años que Salomón estuvo haciendo esto y lo otro, y cómo hacen. Entonces, Esteban trae todas esas cosas a colación. Vamos a los versículos de los 51 a 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Uy, hermanos, ¿ustedes se pueden imaginar este momento? Esa bofetada, cómo cambiarían estos hombres de color, cómo se transformarían, cómo empezaron de pronto a botar espumaraja por sus bocas y sus ojos a salirse de las órbitas, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, es decir, duros de corazón, tercos, necios, que en ninguna manera estaban dispuestos a escuchar a Dios. Al igual que estuvieron sus antepasados durante todos esos años que estaba narrando Esteban, él ahora reitera el rechazo a la voluntad de Dios. Y el tema central de todo este discurso de Esteban está ahí evidenciado en esto, en que son duros de corazón, incircuncisos, sordos. ¿Y qué hacía que esta gente fuese así? La religiosidad. Se creían santos, conocedores de la ley, estudiosos de la ley. Querían que la gente cumpliese la ley, pero ellos no la cumplían como en los tiempos del Señor Jesús. Y ellos mismos fueron quienes condenaron y llevaron a muerte al Señor. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Tremendas palabras. En los siguientes versículos entonces encontramos el martirio de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. También en esta última parte de este capítulo 7 se nos presenta por primera vez a Saulo de Tarso, al que posteriormente es Pablo. Leamos el versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¡Qué reacción tan tremenda! Pero Esteban lo dijo lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, quien es el autor de este libro de los Hechos. Este libro de los Hechos no debiese llamarse los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. El testimonio de Esteban fue interrumpido cuando los enfurecidos miembros del Sanedrín demostraron su desaprobación. Observemos cómo odiaban a Esteban por hablar de lo que hablaba. Miremos los versículos siguientes, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo. Este versículo nos habla de la estrecha relación de Esteban con el Señor, de cuánto amaba Esteban al Señor, que estaba dispuesto aún a dar su vida por él. Quizá Esteban no se imaginaba que iba a ser lapidado, que iba a ser apedreado. Pero Dios, el Señor, le estaba concediendo el privilegio de ver la gloria de Dios revelada, ver allí el cielo y ver al Señor Jesús a la diestra de Dios el Padre. Qué imagen tan hermosa. Nosotros no tenemos la capacidad mental ni siquiera de imaginarlo lo más mínimo, la hermosura del cielo, ese lugar que iremos a disfrutar y a encontrarnos con Esteban. Y exclama: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. ¡Uf! ¡Qué palabras! Imaginémonos por un momento la reacción de estos personajes. Entonces Dios le permite tener una visión del Cristo exaltado a su diestra, sentado a la derecha de Dios, en la majestad de Dios. Y está ahora a la derecha de Dios. Y esto quiere decir, hermanos amados, que la obra del Señor fue completa y que Él terminó su obra. Consumado es, dijo el Señor. Quiere decir que su obra fue completa, fue perfecta y fue terminada. No dejó nada inconcluso y por ende tuvo el derecho de sentarse a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad de Dios. Y Dios le concede ese privilegio a Esteban. Y desde allí el Señor está aún trabajando a favor nuestro. La palabra de Dios dice que el Señor intercede por nosotros ante el Padre. Él es nuestro abogado. La palabra de Dios dice que tenemos, en primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Santo. Qué hermoso tener allí al Señor intercediendo por nosotros delante del Padre cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente, cuando le damos cabida a Satanás, cuando caemos en pecado. Entonces vamos delante del Señor, arrepentidos, reconociendo nuestro pecado. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor aún está trabajando por nosotros y no hay duda de que Él estaba allí en aquella ocasión listo para recibir en su presencia al primer mártir, a Esteban, que momentos después irías a morir. Leamos los versículos 57 y 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dicen algunos eruditos que no se ha llegado a un acuerdo respecto de si Esteban fue apedreado formalmente por orden del Sanedrín o si lo mató una muchedumbre violenta y enfurecida por todo lo que Esteban dijo. Pero como el contexto es una audiencia ante el Sanedrín, la primera teoría parece que es la más probable, que ellos dieron la orden de apedrearlo, de lapidarlo. Llévenselo de aquí y acaben con él. Y obviamente la gente enfurecida, y algunos por gusto, otros por el espectáculo que eso proporcionaba, de lanzar piedras a una persona y dele con piedras hasta que la persona caía y se postraba y finalmente moría a raíz de los golpes y derramar tanta sangre de las heridas proporcionadas por las piedras, por las rocas.
y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pues aquí encontramos por primera vez el nombre de Saulo. Y encontramos aquí juntos por primera vez, por única vez y por última vez a estos dos hombres, posiblemente ambos muy jóvenes. Quizá Esteban era un hombre muy joven y Saulo pues también muy joven. Y se encontraron allí como enemigos. Bueno, obviamente no se cruzarían palabras, tal vez de pronto Saulo arrojaría también rocas o sencillamente estaba ahí presenciando la situación y las ropas de Esteban las colocaron ahí a los pies de Saulo. Saulo y Esteban se encontraron en lugares opuestos de la cruz en ese momento. Esteban del lado del Señor y Saulo al lado de los verdugos. Y bien, hermanos, llegamos a los versículos finales de este capítulo 7, versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aún siendo maltratado, siendo vituperado, siendo golpeado hasta la muerte, se arrodilla y clama al Señor por sus verdugos. Entonces Esteban muere pronunciando dos oraciones. La primera: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Evoca las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz del Calvario, ¿cierto? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron las palabras del Señor Jesús cuando estaba agonizando en la cruz, cuando dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y Esteban dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué fe, qué certeza, qué seguridad de que él iba a estar con el Señor. Es la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios, todos los redimidos, todos los que componemos el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, de que si partimos de este mundo, vamos a la presencia del Señor. Quienes ya se nos adelantaron están allá. Y posteriormente quienes partiremos de este mundo estaremos allá en la presencia del Señor. Y la segunda: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces también recuerda la oración que pronunció justo antes de morir el Señor Jesús, cuando pidió perdón por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas fueron las palabras del Señor. Y ahora Esteban dice: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hemos visto a Esteban morir y contemplar inmediatamente a Jesús en la presencia de Dios. Amados hermanos, así sucede con todo aquel que por la fe ha creído en el Señor como su único y suficiente Salvador. Si hay alguna persona que escuchó este mensaje de la palabra de Dios, este relato tan extenso del Antiguo Testamento, pero que concluye con estas palabras de Esteban, quiero decirle que para usted también hay lugar en el cielo, pero no por las creencias que hemos tenido siempre, no por oraciones, no por rezos, no por nuestras justificaciones, porque nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia en la presencia de Dios.
Es solo a través de Jesucristo que usted puede llegar a recibir el perdón de sus pecados, la vida eterna y posteriormente disfrutar de la presencia de Dios, de la gloria de Dios por la eternidad. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por este testimonio de este siervo tuyo, el primer mártir por la causa del Evangelio. Estuvo dispuesto a dar su vida por ti. No se cayó nada de lo que tenía que decir delante de sus acusadores y delante de sus verdugos. Con mucha autoridad citó la historia del pueblo de Israel, de la cuales hacían parte quienes estaban allí escuchándole. Les dijo toda la verdad. Y por eso fue muerto. Oh Señor, estamos tan agradecidos que hoy día tenemos la maravillosa libertad de tener tu palabra, de predicar el Evangelio, de hablar de ti, de movernos libremente como creyentes. Pero quizás, Señor, nos hace falta ser perseguidos, ser oprimidos, para sentir este celo tan especial como Esteban y todos los apóstoles que estuvieron allí en la formación de la iglesia primitiva, dispuestos a entregar sus vidas por causa del Señor. Cuando fueron apedreados, cuando fueron azotados, sintieron gozo de haber sido dignos de padecer por causa del Señor. Tal vez nosotros no tenemos esa disposición, Señor, pero ayúdanos cada día a hacer tu voluntad, a buscar de ti. Y si es necesario, padecer por causa de ti. Que no nos avergoncemos del Evangelio, como dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Señor, las almas se están perdiendo. Almas se están partiendo de este mundo a causa de esta pandemia y quizá muchos no te conocen y no te conocen. Ayúdanos a prepararnos y a estar dispuestos a ser hacedores de tu palabra, a estar dispuestos a proclamar el mensaje de salvación en todo lugar, en todo momento. Para tu gloria lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Gracias, hermano Miguelito. Y con esto terminamos nuestro tiempo de hoy. Las hermanas tienen una invitación especial para mañana a las 7 de la noche, su reunión de damas por Zoom. Y el jueves nos veremos, Dios mediante, de nuevo a las 6:30 de la tarde para nuestra reunión de oración. Feliz noche para todos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias. Buenas noches para todos. Muy buenas noches para todos, hermanos. Dios les bendiga. Una feliz noche. Lo mismo. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Por la enseñanza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches para todos. Bendiciones. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Chao, Gracias por la enseñanza, hermanito. Dios te bendiga. Chao, hermanita. Miguel. Hola, hermanita, qué gusto verte. Le bendiga. Dios te bendiga. Hola, hermanos. Chao. Chao. Hermana Marta. Sí. Chao, Ian Mario. Hola, Jan Mario, ¿cómo estás de grandote? Hola, Ian. Hola, Juanchito, hola, Nati, qué gusto verlos. Vuelta aquí.
Señor les bendiga. Amén. Bien. Chao, familia Pérez Velázquez. Chao, Señorita chao. Mariela, qué gusto verla, hermana. Dios le Hermana bendiga. Mariela. Dios le bendiga, hermana. Chao, hermana Matías. Señor les bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. Buenas noches. Amén. Amén. Igualmente. Chao, chao. Chao, Diana. Chao. Ahora el Señor te bendiga. Chao, familia Leal Fuentes. ¿Cómo estás? Delgado, Mario. Bueno, hermanos. Malo Chao, chao. Sí. Quedamos desconectados a partir de ya. Chao, chao. Buenas noches.